No, no. Es que tiene que estar atrás del parlante. Es que atrás va Se viene solo. Ya comenzamos. no, es peor, se pone atrás peor. ¿Por qué? A ver. Porque se va a poner más. Pero si yo voy, no, por lo que no poner atrás. A ver, ¿dónde? A ver ahí. A ver. Hola. Vale, me paro en el chip. Ahí, así. No, ahí. Y el parlante allí va ahí de la ventanita en la ventanita. Yo que voy a usar por Afuera, chiquita. Yo que voy a pongo afuera. A ver ahora. Ya lo hago. ¿Estamos? Voy a quedar acá, yo. Bueno. Bueno. Esperen que me acerque. Bueno, como para ir expresando, para ir haciendo así un ejercicio entre todos, estaría bueno que tuviéramos en cuenta, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos a los que vienen por primera vez y segunda vez, bienvenidos a los que ya vinieron la clase pasada. Acá la técnica está trabajando, así que vamos a arrancar bien. Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que es historia para cada uno de ustedes. Más o menos, ¿qué entienden ustedes por qué estudia o qué es la palabra de historia? ¿Tienen más o menos una idea? Idea podemos tener todos, pero para generar un pequeño concepto. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Claro. En un tiempo determinado. Claro, que estudie el pasado en un determinado contexto y un tiempo determinado, dice acá la serie de vida. No me digas serio, estoy Delia. Es serie jubilada. Bueno, ¿alguien más tiene algo para contarnos de qué es la historia, más o menos, que entiende por historia? ¿Nadie más? Vamos, que la clase pasada estaba muy participativa. Bueno, no escuché lo que había dicho de ella, pero para decirlo en forma así más casera son hechos del pasado, pero que tienen un impacto en el presente de hoy, ¿cierto? Porque bueno, en el pasado pero habrán sucedido muchas cosas, pero hay hechos en particular que nos acompañan hasta la actualidad. Claro, está bueno porque nos sirve como de herramienta de aprendizaje, ¿no es cierto? Para ir construyendo un futuro. Está bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a decirnos que puede llegar a ser la historia? Y que se sirve de muchos tipos de documentos para eso. Claro. Fuentes históricas. Están acomodados cronológicamente en una línea de tiempo. También, mira, qué interesante. Sí, es importante el tema de la cronología y la línea del tiempo, lo vamos a ver hoy. Sí, bueno, acá me dice la secretaria que ya pasó la clase pasada, pero creo que más o menos les quedó claro o les quedó alguna duda. Bueno, la clase pasada hablamos de lo que era, ¿se acuerdan? Que íbamos a tratar de contestar 3 preguntas. ¿Se acuerdan cuáles eran las preguntas a lo largo del curso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Son las preguntas básicas con las que vamos a ir trabajando. La semana pasada trabajamos un poco con los objetivos, trabajamos el concepto de cultura, de patrimonio y de turismo. Creo que más o menos les quedó más o menos les
quedó claro. No sé si les habrá quedado alguna inquietud que queramos debatir entre todos hoy, o ya directamente pasamos, porque nos hemos atrasado un poquito con el tema de hoy. ¿Quieren que veamos algo? Por eso preguntaba los, Ujú. bueno, Sí, hay. otra compañera, Sí, hay. porque nosotros no vamos a volver a la clase pasada, por supuesto, porque Les vamos a pasar por el grupo, están todos los PDF de las clases a medida que yo opinaba, a medida que fueron dándolas, y sí, bueno, bien. después se trató de hacerlo todo junto a finales del curso. Pero si vos lo pasás clase por clase terminada, es más fácil para poder retomar la siguiente clase. Bien, por ejemplo, la clase de hoy tiene una parte que, aparte de lo que vamos a ver acá en el diagrama, tiene una parte teórica. Esa parte teórica es un poquito el apoyo de lo que ustedes van a ver en el diagrama que después les voy a pasar en PDF, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy nos encontramos de vuelta en la clase de el acompañante turístico y vamos a ver esto, que es la historia. Bueno, es una disciplina, para empezar, científica, porque se basa en un método científico que requiere una serie de pasos, ¿cierto? Bueno, que estudia y narra, porque nos cuenta, nos llega de diferentes formas, los acontecimientos del pasado humano. Porque si vamos a la historia, si vamos, qué sé yo, a los animales, a la prehistoria, a la paleontología, hay una serie de disciplinas que estudian específicamente diferentes cosas. Entonces, acontecimientos del pasado humano, tratando de explicarlo en sus causas, consecuencias y contextos. Y nosotros también podemos agregarle aquello que me decía recién no le voy a decir serio porque si no me va a ofender, Verónica, con respecto a que nos sirven o deberían servir, ¿no es cierto?, para transitar y construir un futuro sin tantos errores, porque nosotros como que vamos caminando y equivocándonos, y debería eso servirnos para no volver a cometer los mismos errores, pero la misma historia se ha encargado de mostrarnos que somos capaces de volver a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero bueno, estamos entrando en una parte que ya no nos corresponde. Lo que sí nos va a hacer falta para este curso es tener en cuenta qué fuentes toma la historia para contarnos todo esto, para relatarnos, para narrarnos los acontecimientos del pasado. Porque, no sé si la clase pasada les expliqué, hay 3 cosas fundamentales para tener en cuenta a la hora de escribir la historia. A veces las 3 nos sirven, a veces con una nos alcanza y a veces no nos alcanza con ninguna. Pero son fundamentales. ¿Qué será lo que nosotros, o los historiadores, tendrán en cuenta a la hora de pensar en la historia? A la hora de armar una historia. Pensemos en un relato histórico, que puede ser, no sé, una batalla, puede ser lo que tenemos cerca acá. Hablemos de la muerte de Pancho Ramírez. ¿Qué se habrá tenido en cuenta para saber que eso se convirtió en un hecho histórico comprobable? ¿Qué tipo de evidencias? Evidencias orales. Ahí tenemos fuentes. Dijiste la palabra común. Los dichos. ¿Qué serán los dichos? Transmisión oral. Orales, bien. Documentos dijo Ana. ¿Y alguien más? ¿Qué serían los documentos? ¿Algo? Exacto. ¿Y qué otra cosa nos hará falta? De hecho,
esos documentos tenés los orales y escritos, o sea, porque se va recopilando lo que se va diciendo de generación en generación. Claro. La parte de eso, ¿qué otra cosa nos puede llegar a hacer falta para comprobar un hecho histórico? Objetos, utensilios. Claro. Los Materiales. materiales. Los materiales. Entonces ahí sí ya pasamos a las fuentes. Restos materiales, los escritos y los orales. Esas tres ramas son las que nos van a sostener un hecho histórico para decir realmente esto pasó. Porque si nos ponemos a pensar, el hecho de Don Pancho Ramírez es acá nomás, o sea, hace ayer. Pero si nosotros nos vamos un poquito más atrás y decimos, ¿quiénes vivieron acá? Los aborígenes. ¿Y qué dejaron? Restos materiales, muchísimo. Restos materiales. ¿Qué más nos dejaron? De la pictografía, a través de. Que lo podemos contar como algo tangible. material que ya está escrito, podría ser, porque de alguna manera no. Claro. Los restos materiales, acá está. Algo que nosotros tenemos que es el camino real, ¿no es cierto? Es un camino histórico, tangible, que nosotros lo vemos, lo palpamos, lo hemos vivido, lo transitamos y que sabemos que existe y que existió. ¿Cómo sabemos que existió antes? Porque hay una serie de crónicas, documentos históricos escritos. Vamos a la siguiente parte. Escritos que nos muestran y nos cuentan por dónde iba ese camino, qué se hacía en ese camino, que había postas, las postas las podemos ver, algunas, a otras no, a algunas se les ha tenido que reconstruir en base a que se reconstruye también en base a las mismas crónicas, porque los viajeros escribían, algunos, otros no, pero la mayoría escribían crónicas o mensajes o lo que fuera que decía, bueno, va a ser por la posta de El Chañar. Es una posta que está rodeada de un bosque de chañares, por eso se llama la posta de Chañar. Tiene una base, tiene esto, tiene aquello. Todos esos documentos escritos nos ayudan a construir el relato histórico, ¿no es cierto? Bueno, aparte de lo tenemos lo oral, material, escrito y lo oral. Aquí en este caso lo tenemos en primer plano, José, que no ha venido, en la presentación de la traída del niño, que es una tradición en este momento. ¿Es la del niño o de la Virgen? Del niño. En este momento está convertida ya prácticamente en leyenda, y las leyendas como tal se basan por lo general en hechos reales, que transmitirán de generación en generación a lo largo de los años y de los tiempos, pueden incorporar aspectos fantásticos. No sé. Porque va de boca en boca. Claro, como va de boca en boca, nosotros le vamos a agregar una cosita como para que quede un poquito mejor, y eso se va pasando de esa manera. Pero la leyenda siempre tiene ese Pero verídico, tiene, lo contaron, por ejemplo, por los originarios. por lo general tienen una base histórica. Algo de verídico. Sí. Una base histórica. Y muchas de las leyendas que nos han transmitido, como vos decís, de los originarios, tienen una enseñanza. O sea, tienen un objetivo que va más allá de contar el mero cuento de la tradición oral, sino que acuden a enseñar. De hecho, que la historia de la humanidad, a la hora de escribirla, está escrita así. Desde el antiguo libro de Gilgamesh, que es el primer libro escrito, poema histórico escrito, que tiene más de 6.000 años, hasta ahora. ¿Cómo dijiste que se llama? Gilgamesh, una cosa que me resulta muy difícil pronunciar. Bueno, siempre lo pronuncio distinto, porque voy a preguntarle si lo voy a decir yo solo. Bueno, pero es una epopeya que cuenta un hecho histórico, y es primero
que se tiene registro en toda la humanidad escrito. A lo que vamos, que lo escrito es una cosa oral, puede transmitirse tranquilamente de generación en generación. De hecho, nuestros aborígenes por lo general no escribían, o sea, ninguno escribía, pero sí conservaban sus tradiciones, sus costumbres y su religión a través de la transmisión oral, que también sirve como documento. A nosotros nos llega en este caso esto, que es la procesión del Día del Niño cercado, que es a través de una transmisión oral, sabemos toda la historia del niño cercado. Y a su vez tenemos tangible el mismo niñito, la imagen del niñito, y el mismo acontecimiento que se va repitiendo año a año, se convierte en una especie de documento. Y está escrito también. Y está escrito. Sí, está escrito. Está escrito, eso pensaba yo también, y cómo nos ayuda a reconstruir todos los poemas, los libros, de todos los autores que tenemos, la gente que... Seguramente. A lo largo de los años se ha ido recogiendo testimonios, gente que ha ido pudiendo hablar este acontecimiento histórico, que por eso decía que va camino a la leyenda, porque en el medio tiene una serie de cuestiones así que tienen que ver con lo fantástico. Si vamos a la religión, debe ser más milagro que otra cosa, pero que bueno, si vamos a catalogarlo de la narrativa, entraría dentro de una leyenda. Pero, entonces, volviendo a lo que... Sí, volviendo a lo que estábamos, tenemos, entonces, volvemos. Generaciones escritos, orales y los materiales. Nosotros podemos llegar a construir, por ejemplo, relatos de la historia de nuestros aborígenes a través de los restos materiales. Como decía Delia recién, tenemos restos de vasijas, tenemos morteritos, tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con lo material y que nosotros lo vemos. Pero también tenemos un montón de cosas que nadie tiene en cuenta, y es todo lo que se me ha ido transmitiendo y que nosotros, que en la clase pasada lo vimos, adquirimos como parte de nuestra vida cotidiana y que tiene que ver con esta transmisión ancestral que acarreamos de nuestros aborígenes, sin darnos cuenta. Para los que están nuevos, de pronto decimos, me duele la panza, y nos tomamos un té de cajeta. Pero porque mi abuela me lo dijo, porque su abuela se lo dijo a su abuela, y su abuela a su abuela. ¿De dónde viene eso? ¿Quién conocía la tierra mejor que nosotros? Los aborígenes. Entonces, de alguna manera, todas esas enseñanzas, por decir, los remedios naturales, es parte del acervo cultural riquezas ancestrales y nuestro, de acá, de nuestra zona. A lo que le sumamos también las toponimias y parte de nuestro lenguaje. Las toponimias nos referimos a... No voy a poder terminar nunca. Cuando hablamos de las toponimias, hablamos de los nombres de los lugares con una raíz que tiene que ver con la lengua aborigen. Nosotros hemos perdido a lo largo de los años y a lo largo de la conquista la lengua india y cañare, que son las originarias de nuestra zona. Conservamos algunas raíces toponímicas que nos ayudan a saber, por ejemplo, algunas palabritas como todas las terminaciones en Zacate, que quiere decir pueblo, Anizacate, Sanzacate, Iquizacate, todas esas terminaciones en Zacate vamos a referirnos como el pueblo de. Después tenemos alguna influencia y bastante quichua, que el quichua viene primero, ingresa por el norte argentino con los mismos incas, cuando llegan y las mismas corrientes colonizadoras, y antes de llegar
Perdón, pero estaba con un jardín bastante interesante. Antes de llegar los mismos conquistadores que ya venían desde el norte hablando el quichua y evangelizaron, el mismo San Francisco Solano, venían hablando el quichua. Entonces, ¿cómo? Tengo. Entonces, traían ese idioma, que es idioma, dicho ya es considerado un idioma, y traían también el aymara, algunos que es como un derivado del mismo quichua. El aymara se habla mucho en el norte argentino nuestro, el pueblo Coya, habla mucho el aymara, parte del Perú, y hay algunas toponimias aymaras. ¿Por qué caigo en esto? Porque si vamos a ver el primer nombre que nosotros tenemos acá, Antipara o Antípara. Me cansé de buscarle el significado y la raíz. Y resulta ser aymara. Porque tiene, si bien tiene una raíz, también puede ser española, hispana, es más aymara que hispana. Entonces, a lo que suponemos tiene que ver con un espacio, como un espacio tapado, una cosa así sería la traducción, como un espacio tapado, pero no estoy muy segura y no quiero generarles. Lo que sí tenemos como bien documentado, y a esto voy cuando vamos a esto del antipara o antípara, yo lo he investigado, pero no he encontrado las fuentes originales. Entonces no lo quiero poner como para que ustedes lo tengan en cuenta sí o sí. Si bien algo menciona ello, se supone que era el nombre originario que tenía la zona. Pero no he encontrado los registros originales para poder decir, vamos a tenerlo en cuenta. No así pasa con Cachi. Laurita, antes de que siga, acá entré, porque uno sabe que cuando yo hice mi viaje a Perú, un vaquiano en el lugar nos hablaba sobre todas las palabras en aymara, porque él era de descendencia. Claro, se habla en una lengua viva. Tengo el contacto de él, uno sabe que lo puedo consultar. No obstante, acá dice que significativamente enero, que viene en aymara, la palabra antípara, que es de origen aymara, que deriva de la palabra Jayamara, eso no lo encontré, mira. Jayamara, y que significa mes de enero. Mira. Eso por un lado, pero en una lengua más antigua, lengua de muchos años, de Jaya, que significa lejos, Mara, de tiempo, y Aru, idioma. Bueno, hablando de lo que es el Claro, porque, por ejemplo, lo que ellos hacen en la zona del altiplano le llaman antigal, sí, que empieza con la misma raíz, anti, sí. antigal es el lugar de los antiguos. O sea, nosotros le diríamos el antigal a, no sé, a lo que sea muy antiguo, el camino real. Ellos le llaman el antigal. Y tienen la misma raíz etimológica. Puede ser. Sí. Ya lo vamos a averiguar, lo vamos a dejar como tarea. Porque el aymara que vos decís, que deriva esta palabra, es una lengua mucho más vieja que la quechua. Claro, y que en algunos lugares es como que ha ido evolucionando mucho. De hecho, el mismo quechua no es el quechua santiagueño, no es el mismo quechua es como el castellano nuestro, que no es el mismo castellano de España. O sea, ni siquiera el de Córdoba con el de Buenos Aires o el de porque va evolucionando cada lengua y vamos agregando la identidad de cada lugar. Sí. Bueno, pasamos a lo que es el Cachi. Acá en Cachi, en la línea del tiempo, yo
les paso, que lo vamos a ver ahora. Cachi era la Merced. Una Merced es una identidad legal claro, la Merced del Cachi. Una Merced es una identidad legal De una tierra, generada un por la pedazo de corona, tierra, por un la pedazo corona. de tierra que se... Claro. Por la corona española que se entregaba a los encomenderos. Cada uno. Claro. Cada uno le daba su merced. A los encomenderos se dividía, pero en medio como que a los tontos y locos, desde acá, desde tal río hasta tal cruce de camino va a ser de fulano, el cruce de camino hasta el otro va a ser de sultano, y así se iban repartiendo los territorios nuestros. Nosotros teníamos la Merced del Cachi, que es la primera que aparece y que está documentada. Entonces, esa Merced del Cachi se le entrega a un tal Alonso de Alfaro, si mal no me equivoco, que se me ha perdido, y que, creo que lo tengo acá, sí, que era gobernador de Santiago del Estero. Y eso fue en 1707. Una pregunta de Gano, Sí, en 1700. 9. Teniente gobernador de Santiago del Estero. Así de sencillo para si se olvida, principios del siglo XVIII. En 1709, e inmediatamente lo entrega al año siguiente, en el 10, se lo entrega a otra persona, que es don Francisco César y Muñoz. Bueno, ahí empieza la familia César, si ustedes tienen en cuenta. La familia César empieza a aparecer en todo lo que es la historia. La Merced del Cachi lindaba por el oeste, que en las crónicas dice por el poniente, con San Pablo. Al sur con San Francisco, que ya lo conocemos. El mismo San Francisco que tenemos al sur, cerca de donde mataron a Pancho. Y algo muy interesante a tener en cuenta, del lado del naciente colindaba con la Merced de Santa Ana. Todos conocemos Santa Ana. No. Santa Ana sirvió hace muy poco a un Merced y tierras fiscales. Ah, sí. Estamos hablando del siglo, no sé si entró el siglo XXI, siendo un Merced. Seguía siendo merced, creo que ahora. Claro, porque la gente... Porque cuando se hizo este tema de los terrenos, Ujú. se hablaba de la merced. Es la Merced Estoy de hablando Santa Ana. 2005, 6, 2007, 2008. De que era ya una tierra fiscal. Perdió una vez que la gente se fue asentando en diferentes lugares a vivir. Por eso Santana, ustedes pueden pasar por Santana, por todas esas lomas, había de Praga, sin un solo arraplado. Sí. Después se sellaron los campos y todo lo demás, porque no tenían legalmente un dueño. Porque originariamente era una Merced. Era una Mercedes. Sí, creo que eso Y se miren, comienza. hace Si no me 300 equivoco, en el 2008 recién se empiezan a cerrar los campos. Claro, hace 300 años que estamos hablando de que ya existía la Merced de Santa Ana. La Merced de San Francisco y la Merced de San Pablo. La Merced de San Francisco se conservó durante mucho tiempo con el nombre y incluso se convirtió en varios campos, igual que San Pablo, y incluso ahí en San Francisco había una capilla, porque era una cabecera de estancia, donde había una capilla, había muchas construcciones que en este momento, por supuesto, ya no existen. Bueno, Ahí en San Francisco, mira lo que saca la conversación, ahí en el campo de Huespe, claro, ahí ahí con la hay vestigios. Yo cuando era maestra en la escuela de San Francisco, claro, yo fui con los chicos ahí a esos vestigios que quedaron. claro, ahí está la capilla, cerca de ahí hay muchos morteros, también tengo entendido. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de una capilla es el cementerio. El cementerio por lo general está cerquita o al lado de la capilla. Pasaba acá, en Chañar,
antiguo estaba donde está más o menos hoy la casa de Rudy, el suegro de acá. De Cookie, que no de Rudy, yo sería de papá. La casa de Cookie, Bustamante, más o menos en esa zona, como que va para el lado del club. Convengamos que no existían las calles que existen ahora. Después vamos a ver unas imágenes de fotografías antiguas y más o menos les voy a explicar dónde. Y en esa capilla antigua tenía al lado, de donde justamente fueron enterrados los dos, la pareja de los fundadores. Bustamante César, justamente. Por eso les decía que ahí empiezan a aparecer los César en la historia de nuestro pueblo. Bueno, Una pregunta le puedo hacer. sí, no, no. ¿Y San Pablo dónde queda ahora? Al oeste. O sea, vendría a ser todo lo que es. Porque hay un San Pablo por acá, ¿no es cierto? Hay uno que está entre la Quinta y San Pablo. Claro, pero esa vendría a ser parte de la pedanía de San Francisco. Yo calculo que San Pablo debe haber quedado en el camino real Para Poniente. No me he podido fijar bien porque está también la pedanía que después da origen a Chillahuasi. Esa llegaba prácticamente por su nuevo. Era gigante esa pedanía. En pedanía, digo yo, esa Mercedes, perdón. También tengo los padres, Chillahuasi es muy grande también. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. Pertenecíamos todos a una sola cosa, como por decirlo, puramente así, con su ¿no? Claro, nosotros éramos, cuando recién se conformó el mapa de Córdoba, es complicado, porque nosotros lo que es meramente civil, pertenecíamos a Córdoba, pero nosotros pertenecíamos al curato de Sumampa. Sí. Religioso. Claro, porque los religiosos pertenecíamos al curato de Sumampa. De hecho, que del curato de Sumampa hay muchos de los papeles de nacimiento, muertes, casamientos y todo lo que tiene que ver con lo que hoy es civil, que antes lo manejaba la iglesia, en el curato de Sumampa. De hecho, aquí está el casamiento de doña Francisca Feco y don Bustamante en la capilla de San Miguel, que está sobre la Ruta 9, que aún se conserva la capilla. Es donde tiene José María Campito para él. ¿Es eso o el Lescano, perdón. César es la otra señora, me equivoqué. Es Bustamante Lescano. Puede ser que antes acá no era solo el monte, sino era todo Río Seco. Todo era Río Seco hasta 1855, si mal no me equivoco, que se divide en los departamentos de Mendoza. Ahora vamos a llegar a eso. Y está muy importante, porque cuando muere, por ejemplo, Pancho Ramiro, en las crónicas dice que muere en Río Seco. Uno está en el llano, porque era el departamento de Río Seco, pero no era en el pueblo de Río Seco. Entonces, todas esas cuestiones que después se han ido confundiendo, nos han ido. Bueno, ahora vamos a ir a la línea del tiempo, porque lo que estábamos viendo recién es esto, ya nos estamos metiendo en esta otra parte, porque ya pasamos por Cachi y en 1618 ya funcionaba la posta. 1618 ya hay un informe, que es el más antiguo escrito que nosotros hemos encontrado, que sale del Chañar, una recua de mulas hacia el Tucumán. Entonces, ese primer informe ya nos está diciendo de que acá existía una estancia y también una posta. Por eso cuando después hablamos de Liniers, de Pancho Ramírez y del desarrollo de las otras dos postas, que es el Pozo del Tigre y las Piedritas, ya no se nombra la posta del Chañar. ¿Por qué? Porque ya había sido posta durante mucho tiempo antes. Las postas se iban moviendo, entonces no necesariamente eran contemporáneas unas con otras. ¿Sí? Bueno, en la línea
de mulas en 1618, que es lo más antiguo que tenemos hasta el día de hoy. Después, en 1709, la Merced del Cachi, que todo esto se lo voy a pasar, que es una institución, ahí les pongo lo que es el significado de Merced, una institución legal asignada por la Corona de España o algún representante de la Corona, que podría ser el virrey, porque obviamente que yo ni se enteraba del traspaso de tierra que hacemos acá, sino que lo hacía el representante. Y Cachi es de origen quichua y alude a la salinidad de la zona. Es muy usado Cachi, hay Cachi por todos lados. Bueno, Por eso de ahí nomás inmediatamente, en 1710, Alfaro, que es este señor, se lo pasa a Francisco César y Muñoz. Y acá están los límites. Al norte, tengan en cuenta que no limita con nada prácticamente, porque no hay nada, dice que hay tierras vacuas, hasta 2 leguas debajo de agua. O sea que quería decir que eran tierras vacías. Vacías era vacías de españoles, porque estaban llenas de aborígenes, pero para los españoles estaban vacías. La estancia Costa de Chañar, ya estamos hablando en esta época. Ahí, en el 62, ya aparecen los esposos de Carlos Bustamante y erigen la primera capilla con la advocación de San Francisco Solano. ¿Por qué? Porque San Francisco Solano había pasado por aquí evangelizando en el 1598, si mal no me equivoco, de ida a Córdoba y de vuelta. Y había dejado, teóricamente, y nosotros hemos mandado Janssen, llevó años Janssen, una piedra con las iniciales FS. Pero sí la vimos, la piedra, es decir, en que no Que estaba. desapareció, estaba Allá en el por muchos años En la esquina al frente del monte. del Almacón. Sí. en el Almagor. Ahí sí, yo me acuerdo cuando era un niño. Tengo una foto ahí que si puedo se los paso. Bueno, este es el año que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el año en que se dicta el testamento, los esposos mexicanos. Y ustedes van a ver que miren este año y miren este otro. Nos sacamos solitos un montón de años, porque ya existíamos ya hacía rato, pero bueno, cuando se tiene en cuenta esto, después van a ver que don Rafael de Sobremonte, y acá lo escribo Sobremonte, porque en parte sale Sobremonte, y en parte sale todo Sobremonte. Entonces... Sí, pero generalmente separado, sobre monte. Bueno, por eso les doy la opción. Ahí en el 96 prepara un proyecto para declarar villa a 3 localidades que serían Río Seco, Chañar y también Tulum, las 3. Que no prospera, dice acá, porque, bueno, lo vamos a ver en la siguiente imagen, en el 97 dejan de ser gobernador. Entonces como que queda ahí en el olvido este proyecto. Hasta el 55, que ya estando constituida la Argentina como país, el gobernador Alejo Carmen Guzmán, 31 de mayo, declara villa a San Francisco de Chañar. O sea, pasó a comunicarles que lo hace un poquito más largo y le llamamos Villa San Francisco de Chañar, como Villa de María de Río Seco o Villa Tulum, Villa de las Rosas, o todas las villas que conocemos. Y es Villa del Valle de Tulum. Claro. Sí, no sabía. El tema es el siguiente. Acá está, yo me equivoqué, ya fue en el 55, en el 58, cuando se separa el departamento Sobremonte de Río Seco. Tiene los límites en la barranca y pasa por el río, no me acuerdo cuándo de la estancia. Bueno, el
tema es que lo dividen en dos, queda para el Río Forral. No vendría a ser el Río Forral, es lo que hoy es la ruta 22. Por ejemplo, de la ruta 22 en la quinta, para la izquierda es Sobremonte, para la derecha es el vendría a ser la ruta sí. Entonces nosotros todo lo que tenemos de belleza en estas sierras que están acá, las sierras del Jordán y todo eso, tenemos la mala suerte que sea de río. Pero nosotros también tenemos mucha belleza para el otro lado. Bueno, más o menos con el paso del tiempo. Pero en Santana tenemos también una hermosa. Por eso digo, tenemos una belleza bastante importante. Bueno, con el paso del tiempo, nosotros vamos viendo todas esas cuestiones. Una cosa que tenemos que tener en cuenta con esta línea del tiempo es que es muy escueta, o sea, yo se las he hecho así porque son fechas más que fundamentales. Hay en el medio un montón de otras fechas, porque están los detalles más detallosos que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, a la hora de la dictada del testamento de los esposos, describen absolutamente todo lo que tienen, y eso lo tenemos también. Como era la capilla, que tenía la capilla, que tenía una imagen de San Francisco Solano con una diadema de plata, cuadros, un montón de cosas que se declaran por lo general en los testamentos porque se declaran con lujo de detalle. Todo eso está, nosotros lo tenemos. Como sabemos también que esta familia no tenía hijos y criaba un muchachito que le hereda gran parte de su haber. Ahora lo que yo les quería mostrar, y no sé cómo estamos con el tiempo porque vamos a hacer son las 8, quiero que descansemos un poquito porque quiero que hagamos un ejercicio con esa fotito que ustedes han sacado. Si lo quieren ir haciendo ahora, lo podemos ir haciendo ahora mientras descansamos. Pero ¿qué fin tiene esa foto para el curso? ¿No están cansados? Sí, bueno, el tema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos en la semana pasada, que yo les conté y les pedí que tenían que ver con ojos de extranjeros su propia tierra, para que vean un poquito más allá lo que pueden llegar a ver las otras personas y que no sea lo que vemos todos los días. Lo vemos, literalmente no lo vemos, porque de pronto nos ha pasado un montón de veces de presentar una foto y decir dónde es esto, no tienen la más remota idea de dónde es, porque no es solo la construcción, sino los detalles más mínimos. Cuando yo les paso las fotos, dentro de poco, también voy a querer que me digan qué ven en las fotos, porque el detalle mínimo hace la identidad, como les decía. Cuando yo les dije que saquen esas fotos, es porque tenemos una herramienta en mano todos, que es la inteligencia artificial, y que bueno, es muy divertido por un lado porque hace lo que quiere, pero por el otro nos puede dar funcionar como herramienta para irnos un poquito más atrás en el tiempo y decir, a ver, si esta calle, esta esquina, hoy la veo así, ¿cómo la vería si fueran las veredas altas, las calles de tierra, las marcas de las pezuñas de los caballos y de las ruedas de los carros? ¿Cómo se hubiera visto? No tanto, porque nosotros tengo medio siglo y he visto esas calles así, los piquitos en las esquinas. ¿Se acuerdan de los piquitos en las esquinas? Sí, el piquito allá. Ahí está aquí la de un pico también. En la esquina de Doña Hortensia. Sí, pero actualmente allá en la calle Belgrano, frente a lo de Herrera, ahí está. Este creo que es el único que Sí, se ve. ¿A dónde? En la Belgrano,
Sánchez. Allá Cristina Sánchez diciendo lo mismo. Bueno, esos piquitos comunitarios hacían al paisaje de nuestro pueblo. Una de las fotos que les voy a pasar es la evolución de la plaza. No tengo fotos más atrás, pero sí los relatos. Intenté con la inteligencia artificial que me hicieron, pero no me sale. Pero no, el ChatGPT, tanto, no te puede mostrar. Sí puede, pero hace cualquier cosa. No, ¿Viste porque me hiciste el curso de inteligencia artificial? no, porque al parecer hay que pagar para que salga como una mujer. Bueno, ya para estar no voy a. El tema es que, por ejemplo, la plaza es un gran corral, chicos. Estaba alambrada a la vuelta. La plaza estaba alambrada porque había animales sueltos. Entonces, si querían poner un arbolito, una florcita o algo por el estilo, la vaca, la oveja, los caballitos, se lo comían. Entonces, había molinetes en las esquinas que eran esas cruces con un eje y que se movía para que la gente pase y no pase el caballo o la vaca. Pero no hace mucho que se sacaron eso. Ay, molino, yo no me conocí a No, Yo nunca lo he visto eso. No. pero no, había fotos saben que se hacía. Yo no lo he visto, pero me carísimo. Yo eso nunca vi. No vi tampoco alambrada. Claro, también había que también intentamos agregarle a las imágenes del chat, que no sé lo que te digamos, capaz que sepa cómo se llama, que eran como unos, Guarda. unos arquitos así para atar los caballos, para estacionar el caballo. Palenque. No, ese es para el caballo, como apoyar, pero acá yo creo que ya le hecho apoyar. Yo me acuerdo bien de una porque me choqué con una bicicleta y lo que con ¿qué? Aroma se llama. Aroma, bien. Anota chicos que No, eso nosotros no. sí. Mi abuelo era herrero. El herrero era el comero en aquellas épocas porque para herrar los caballos había que hacer herraduras. Entonces los herreros hacían las herraduras. Sí. Arreglaban los callos no tenían suelas de goma, de metal y madera. Ahí en la casa de la Muga estaba con. Claro, ahí había una herrería, la más importante históricamente era la de don Juan Jara, Acá de Tamara. que es quien hizo todas las rejas de la iglesia. Las rejas de la iglesia, del bautisterio y de todas, que creo que no sé qué pasó con las rejas del bautisterio cuando lo sacaron. Yo sí sé, si querés te digo. Bueno, después. Yo te sé muy bien. Don Juan Jara, y él, como estaba sobre el camino real, porque eso era parte del camino real, se encargaba de arreglar los caballos y todo lo demás. Y el fuelle que había ahí. El fuelle desapareció. Bueno, muchas cosas han ido desapareciendo, pero ya lo vamos a ver de otro. Era un fuelle gigantesco que el señor tenía como montado en toda una estructura que es lo único que queda, la estructura que lo sostenía. Bueno, y a su vez estaban estos lugares donde se apoyaban en otros pueblos, más al sur, había una especie como de aldabas grandes en las paredes de la casa de donde se ataba el caballo. Yo llegaba a la pulpería y si no estaba ¿cómo es? Maroma. Si no estaba la maroma para estacionar el caballo, faltaban de esas aldadas. El asunto era que no se escapara, pero un pueblito que está cerca de Dianfur, hay que tiene todavía el maroma. es así para Las aldadas. claro. Nosotros no teníamos eso, yo no recuerdo haber visto, pero sí esto para algo así.
esas sombras de ahí de lo del pastor y todo eso, pueden pasar el día entero el caballo. Y al lado de mi Acá, casa también. acá de hecho, Acá también, acá, sí. si lo vi al frente, yo veía Claro. que venía el campo, venía el pastor día a hacer polvo, todo eso, quedaba el caballo ahí. Con su gusto y todo. Venía al bar y sacamos la foto, donde en el bar. No, y al lado de mi casa también. Yo cuando recién vine a vivir acá, Chaya, que me casé, en ese sitio baldío que había. Que era un cementerio. No, acá no. Era un cementerio. Ah, ahí era un cementerio. Sí. Ah, mira, bueno, no sabía. Pero Sí, ahí, al lado de un pero ahí cementerio. estacionaban los caballos hasta no hace mucho, Bueno, sí, hay lugares icónicos donde estacionaban el caballo. Bueno, ese sitio al lado de tu casa es un cementerio. Ay, Dios mío, qué horror. Bueno, eso te pasó. Y bueno, sí, ¿Cómo? El sí, ahora estamos Tu casa sitio histórico. Señora, en cambio de las tierras, Claro, y ahí va a ser el resultado del y sitio. aparte el cementerio está atrás de la casa de Isabel. Entonces, Por la otra calle. en esa zona y se extiende para el lado de los otros lados. Usted trabaja de trabajo. Ajá. Gracias, Alberto, te saludo. Sí, no, pero es que y es como una zona que se va para aquel lado. Sí, bueno, no es un beso mío, chica, es un cementerio cristiano. ¿En qué año más o menos Medio del 800 más o menos los cuerpos que se encontraron, de medio del 800 había. Y se sabe que son cristianos, como decimos nosotros, porque trabajan por el tipo de enterramiento y por los restos que se encontraron, porque estaban para empezar acostados. Y hay una serie de indicios materiales que son los que estábamos hablando recién, que se tienen en cuenta a la hora de datar antes que el campo de gatos, el análisis de los huesos, el químico y mucho más. Sí, quería preguntar, ¿de qué año estás hablando de todo eso del cementerio? Bueno, ya te cuento. Los clavos son los diferentes tipos de clavos. No tengo ahora para mostrarles, pero digamos que hay como un catálogo de evolución de clavos a lo largo de los siglos y de los años. O sea, si hay un clavo que es de determinada forma, esos son los clavos que se manejaban en tales y tales años. Entonces, por eso pueden hacer como un paneo general para saber más o menos de qué época es. Y después se hacen todos los análisis que tienen que ver con los huesos. Cuando yo estudiaba antropología en ICA, uno de los profes míos era un arqueólogo de la provincia y lo llamaban Chaya. Yo sin saber mostraba imágenes y yo decía, ¡ay, qué conocido que es este lugar! Las mismas imágenes que vemos ahora, pero de la excavación, qué sé yo, de donde yo era una alumna más. Entonces dice, este es un lugar que se llama San Francisco de Chaya. Entonces, bueno, ahí fue como si me pusiera un resorte. ¿Y dónde? ¿Por qué dónde? Porque él explicaba ahí que era un cementerio que se creía que era allá de una pandemia. Las pandemias en esa época eran de cólera por lo general. Bueno, entonces alguien empezó a explicar que a raíz de las construcciones que iban a hacer, empiezan a excavar, empiezan a aparecer estos huesos y llaman a la policía. La policía se encarga de llamarlos a ellos porque se dan cuenta que eran huesos muy viejos. Bueno,
horizontales, bueno, no me di cuenta de buscar para traerles y mostrarles, pero la gente que consume durante mucho tiempo arsénico, como nosotros nos pasa en el tema del agua, quedan en los huesos largos, hablemos de fémur, tibia, peroné y todos los brazos, pero por lo general en las piernas quedan unas marcas horizontales en el hueso, que son los depósitos que van quedando del mismo arsénico. Si bien no nos mata eso, deja esas marcas. Ellos creían que era por el tema de la pandemia, pero no le encontraban sentido, porque cuando había grandes epidemias, por ejemplo de cólera, se empezaban los cuerpos tapados con cal. Entonces, una cosa era que marcaran la cal en los huesos, en los cuerpos, y otra cosa muy diferente era que el hueso ya estuviera marcado durante el crecimiento de la persona. Entonces eran personas que habían crecido así, pero ellos no entendían porque no son de Chañares, no saben que nosotros consumimos arsénico desde que nacemos hasta que nos morimos tomando el agua del pico. En esa época, y hasta hace muy pocos años, tomábamos todos esa misma agua. Entonces, esas marcas quedaron en esos huesos. Consecuencia, a través de las indagaciones que se pudieron ir haciendo, ¿cómo puede ser si el cementerio estaba en la plaza? Y de allá lo mudaron para allá, para el que conocemos hoy. Y si nos ponemos a pensar, ¿quiénes morían y enterraban a la gente en el cementerio de la plaza? ¿Quiénes vivían ahí a la vuelta de la plaza? Los dueños de la estancia, la gente que tenía plata, la que venía y hacía una casita cerca para venir a las fiestas patronales. No venía y Ya había discriminación. siempre hubo, porque si ustedes ven los censos del 1700 y algo son los primeros, dice fulanito de tal con fulanita de tal que tienen tantos hijos, 3 criados, 5 esclavos, 2 mulatas y no sé qué. O sea, existía la esclavitud, existían los peones y los indios incluso. Entonces, si esa gente se moría, no los iban a enterrar allá al lado de la plaza. Los enterraban lejos y afuera del pueblo. Y lejos de allá al lado de la plaza. Bueno, si vamos al caso, nos vamos a saltar, pero porque nos ha llevado la... Rosita te preguntó de qué año estás hablando. Estoy, como dije en un principio, mediados del 1800, incluso ¿Dónde están todos 5? Ajá, ¿cuáles son los documentos escritos por los cuales uno se guía para conocer todo esto? Todas estas fuentes. Esto específicamente del cementerio tendría que hablar con el profesor. No, del cementerio. De todos, o sea, los documentos, ¿dónde están esos documentos escritos? Esto y todo lo que les venía diciendo está primero en la costa de Chañar, en una revista que se publicó en el 60 y algo, que transcribe literalmente todos los archivos de la iglesia. Archivos que después desaparecen. Pero alcanzan a escribir el libro de los 200 años. Ay, se te iba a decir, ¿qué más Y complicado? transcribe Para venir. gran parte de esto. Y le agregan un montón de otros datos y otras cuestiones. Acá, simple y expresamente, les paso algo. Los esposos Bustamante dejan, por el canon Bustamante, dictan testamento. Dejan una serie de cosas, como les decía yo, la capilla en construcción con la vocación de San Francisco Solano, que ya era medio viejita y la habían tenido que reconstruir. Si bien tenía como 30 años, no era tan vieja, pero en ese año ya la habían tenido, le habían agregado una sacristía, le habían hecho toda una reforma. Lo
Los viejitos estos mueren con unos 8 años de diferencia, llegando ya al 1800, pero todavía estaban en el 1700. Esto, 16 de noviembre de 1796, misma fecha, acá hay un señor que es mandado por el virrey Sobremonte, que no me acuerdo cómo se llamaba. No aparece don Apolinario todavía. Que este señor se viene acá está, Bartolomé Echegoyen. Es síndico, es como si fuera un juez de paz. Es mandado por el virrey Sobremonte a hablar. Primero lo manda el cura de Río Seco, porque estamos hablando todavía y pertenecemos al Río Seco. Primero lo manda el padre de Río Seco, el curita, para que haga una evaluación de cómo sería, en qué condiciones está Chañar y Río Seco para fundar una villa. Y el cura le dice que bueno, que está todo muy lindo, que hay agua que no es tan mala, es de pozo, que el clima es de buen temperamento, o sea, bueno, tenía carácter el clima. El clima es de buen temperamento, hay sierras que es mucho mejor el clima en cuanto al temperamento de Chañar que el de Río Seco, porque el de Río Seco se asfixia de calor y en Chañar se puede vivir tranquilo. Todo eso va informando el curita. Y a su vez habla con la gente de la zona a ver qué opinan. Imagínense que vengan acá y nos digan en este momento, ¿quieren ser ciudad? Y nosotros vamos a decir sí, porque tenemos muchísimo beneficio de ser ciudad, ¿no es cierto? A ellos en ese momento les preguntan si querían ser villa. Pueblo en sí no existía el concepto de pueblo, era villa. Y ya era pasada a una categoría más. Entonces, indica el señor cura que hay 12 familias que están interesadas, ya viviendo en el pueblo, que hay otras tantas que tienen casas de veraneo, que no serían casas de veraneo, sino de fiestas patronales. De patronero. Claro, venían a pasar las fiestas patronales de San Francisco Solano y tenían su casa acá, en el campo, en otro lado, y vivían acá. O sea, vivían en el campo y paseaban acá. Pero ¿qué pasaba? Estaba el camino real. Alguna vez tuvo una posta, tenía que haber una pulpería, lugar para abastecer, la iglesia acarreaba mucha gente. Entonces, ya se estaba formando el pueblo. Entonces le decían, bueno, vamos a mandar al señor Echegoyen a que hable con los vecinos. ¿Qué vino directamente a hacer el señor? Agarrar de terreno a los señores que tenían plazas. Literalmente. Doña María César de Bulacio, que era la que me confundí, yo le digo que ya aparece en el César, se retira, y doña Petrona César de Montenegro, que ya se había muerto, pero era la heredera, la hija María Francisca Montenegro, también se retira. Estas dos señoras nunca nadie las tuvo en cuenta, pero regalaron muchísimo terreno para que hoy existe el pueblo. Tomaron en cuenta la plaza principal. Están acá, ¿me pusiste las fotos para ahí? ¿Cómo no aparece gente como esas mujeres? ¿De dónde vienen? Vení a buscarme la foto primero. Desde la plaza principal, acá. A ver. La plaza. Que me digo lo que necesito. Pero la villa se formó por la cantidad, ¿no es cierto? También había más gente. Claro. Desde la plaza principal. Esta era la plaza en la década del 60. Bueno, recién te preguntó la Rosita, ¿de qué fecha estabas hablando vos cuando nos hablabas como si conocieran la plaza cerrada?
con el alambre, con los alambres, ¿verdad? Bueno, cuando Y del llegaron a molinete. No, mucho antes. Claro, pero es antes del 60. O sea, no habíamos nacido, o sea, no podemos. ¿Cómo? Y no, muchos hemos nacido en muchas cosas, en esto yo no estaba. Bueno, por eso te preguntaba, porque hablamos Pero es que no estamos adelantando, por eso ahora, cuando llegue un momento, yo les cuento bien. Y ahora estamos en la repartija de las tierras. Es mucho antes. Que era, a ver, la foto creo que está por acá. Acá. En esta zona, esta es la estación de servicio de Los Sánchez. Acá está Lo de Cacho Igli, lo de Cachito Vigil, y esta es la casa de Patiño de o Martín, Boliviano. sí. El patio. Y esto es lo que vendría a ser la casa de Cookie, justamente. El club está más acá, no tengo foto. Miren lo que era todo esto. Terrenos vacos. Bueno, acá hay algo de casa, de Villa Brengol, las casitas de dos presidentes. Acá debe ser de los Reyes. La cancha de fútbol, ahí. La cancha pegada está, pero está. Bueno, más o menos por esta zona estaba la capilla. Más o menos la capilla antigua estaba por esta zona. Esta señora da tierras 6 cuadras para el norte, o sea, para el norte. Otro tanto para el poniente, que vendría a ser acá al oeste, y para el sur. Casi ninguno da tierras para el este. Las dos señoras reparten tierras así. Hablamos de 6 cuadras y ya están 2 leguas. La legua llega casi a 5 kilómetros. Son 4 kilómetros y medio. Sí, aproximadamente. Imagínense todo lo que donaron. ¿Cómo vino después? Después se va formando lo que sería un municipio. Y los dueños de todos esos terrenos, la idea era repartirlo entre la gente pobre que lo pudiera comprar, y lo que pudieran comprar, la plata iba a parar al municipio. Es muy gracioso, chicos, porque en el listado de gastos municipales está hasta los litros de queroseno que gastan. Es bastante importante e interesante. Si vamos al desarrollo del pueblo, ustedes van a ver ahí, es la misma foto de la plaza que ustedes ven en este momento, que está prácticamente vacía, ¿ven? No tiene nada. Acá hay ¿no ven? Es un caballo, parece con un sulky. Sí. Acá hay unos tambores de combustible. Y por acá había, si mal no me equivoco, un barco. Un camioncito. Por acá. Atrás de Patiño. Acá está. Y un dron. Bueno, esta casa que se ve acá, que se cayó y que vivía la Lela, ¿se cayó? ¿Te acuerdas que se entraba por acá? No. Sí, por ahí. Por ahí. Era un pasillito. Bueno, claro. Ahí tiene el lavadero chico. Ahora, Sí. sí, esta casa es de la época de la capilla. Ya se cayó. Todo esto que se ha acabado en algún momento para hacer fosa de los autos y todo eso, son huesos. Es parte del cementerio. Karina, sabía que Gaby nos sacaba huesos una vez que hizo eso. ¿No te acuerdas? Bueno. Se han sacado huesos en cantidad, es la zona más vieja del pueblo. Esto que está acá, casa de Doña Selva, y esto, que ya no existe, es el molino harinero. Molino ahí. El molino harinero que conservamos la piedra del molino harinero.
Bueno, y bueno, alguna vez fuimos chicos y nunca entendíamos qué hace esa piedra ahí con un hueco en el medio. Bueno. Laura. Sí. O sea, ¿dónde están explicando a su persona? Da atrás del negocio de un cachito. Claro, este es el patio del negocio de Cachito. Esta casa ya no existe porque él la volvió, hizo Todo negocio. todo negocio. Sería el negocio de un cachito. Acá. Bueno, entonces atrás. Es donde vive doña Argentina. No, atrás nosotros edificamos, hicimos el otro balcón de un cachito. Claro. Que se comunica por la calle de atrás. Ajá. Eso. Con esto. Claro. Ahí colocaba los cimientos, no recuerdo bien, pero sí creo que había huesos. Claro. O sea que bueno, Al frente había un ranchito, al frente había un ranchito que vivía en el viejito que se llamaba Doña Lica. ¿cómo empezó? ¿Doña quién? Lica. O sea que empezaban así nomás los cuatro. No, eso es el cementerio oficial de la No, parroquia. pero cuando era el cementerio oficial ya estaban los cajones de ponen. Sí. Ah, Sí. Lo que pasa es que lo primero que se descompone es la materia orgánica. La madera es materia orgánica. El hueso no. claro, te El quieren. hueso es lo más difícil de descomponer porque es calcio. Imagínate que no vivía ahí, él soltaba el molino marinero ahí, por ahí. No sé quién es Marco Rodríguez. Un viejito. Sabía que tenía un Acá cuando yo era chica vivía Doña Aurelia. y así corrió por el campo. Mira, Laura, ¿en qué año más o menos? Ah, pues Rodríguez además de esquina. Viene de esquina. no, el molino debe haber funcionado en la primera década de 1800, por ahí. Cuando hablamos de molino harinero, tenemos que tener en cuenta que era más fácil hacer las harinas que comprarlas. Ayer hablando con mi papá, Laura nos contaba que, porque empezamos a sacar historias sobre Rechano, la que estaba acá, y él conoce un montón y se acuerda de gente de que vivía hace un montón, que tiene casi 70 años. Claro. Y se acordaba de que acá en la casa de la señora Marta de Loza, mamá de Miguel, ahí funcionaba el correo. Claro, sí, yo también me acuerdo que como todo el día, Claro, también un tiempo que funcionaba. yo era petista, eran gigantes así. Había algún Pero se escuchaba el ruido, ahora les voy a contar lo que pasaba ahí. Primero funcionó el banco, ahí después correo. Claro, y el correo también funcionó en esta casa. Ahí a donde hay la casa del Fabián Monte. Claro, del Coco Monte. De Coco Monte. Ahora si vemos, esta plaza es posterior a la que estaba alambrada. La que estaba alambrada tenía un pozo acá. Un pozo con un molino que abastecía de agua a parte del pueblo. ¿Sí? Porque no tenía un pozo en su casa o un aljibe, podía ir a buscar agua. En el patio de mi casa, acá de mi mamá, ahí había un pozo, una bebida, cuéntalo, o sea, contar, que ahí daban agua a animales porque era todo campo. Claro. Había un pozo ahí en la casa de mi mamá en el patio. Y está todavía, la reseña del pozo está todavía. Qué lindo. Bueno, ahora si nos ponemos a ver este cuadro, la plaza antes de esto tenía un pozo acá con molino, tenía alambrados y en la esquina tenía los molinetes para que no pasen los caballos. Esta foto es de la década del 60. O sea, esto que yo le estoy contando para sacar la cuenta más o menos tiene que haber sido una década o dos anteriores, porque mi mamá se acuerda. Y mi mamá es de 46. Para que se acuerde, tiene que haber sido de 50 y algo. Cuando existían los alambrados y los molinetes de las esquinas. Tenían unos cuentos de las hermanas, no sé cuántos, que eran todas solteronas y pretendían pasar todos el brazo por el mismo molinete cada vez que encaraban una plaza. Bueno, una serie de cosas que tienen que ver con el folclore popular. Ahora,
¿Sabe alguien decirme qué es eso? El kiosquito, doña Miriam. El kiosquito de doña Miriam. Bien, bien. El kiosquito de doña Miriam. Muy bien. Si haber podido comprar carne. A mí me chucharon, dijeron una chica y me quitaron los platos principales por comprar el vino. Bueno, y ven acá, este es el bordo del estado y está prácticamente limpio. No tiene nada de árboles, como lo conocemos ahora. Y acá, esta casa, esta es la guardería municipal de hoy. Esta casa, o actual lugar de la municipalidad, era un hotel pista bailable. Con pista bailable atrás que era el desayuno. Ahí era toda la noche fiesta, cena, con hospedaje, con todo lo que hoy no tenemos, estaba en esa época. Ahí para carro, viajan. Claro, ahí para carro. Y después tenemos la casa de Cocomonte, el negocio, y la casa. Que esta casa fue cogeo y durante muchos años los muchachos que se juntaban acá, en estos barquitos, a tomar una cerveza y en el taller de noche cuando cortaban el luz, los asustaba un bebé que lloraba en esta casa. El era así, el rojo grande El patrón grande vivía, no sé quién es el patrón. el blanco, Ah, señora de la como de la escuela, me mata, el banco íntimo va a tener que ir escribiendo todo eso. Pero bueno, esta es la última foto y ahora lo quiero ver. ¿Va a pasar esa foto? Sí, ahora lo quiero ver. Que me digan qué cuadro es esta. Y hay gente que se va a tener que cantar sí o sí, o si no tienen que preguntarse. No pueden decirme. Estamos ahí en esa foto, en este preciso momento. ¿No me acuerdo de Belgrano o la Belgrano esa? Sí, señor. Esta es la Belgrano. Aquí estamos hoy. Ahí está la casa de la Paz que yo le decía. La casa que se cayó de los padres. Ahí está. la casa de paz está media bonita porque quedaba. Acá. No tenía lo de la paz, y aquí de esquina. ¿Es tu casa? ¿Qué es esto? El bordo del estado. No, ¿Qué es? Decime. Algo decime. Cementerio ahí. Es el cementerio, chicos. Claro, el cementerio. Mira, Bueno, vamos a ver. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado el pueblo en, pensemos, de la década del 60, 50 años, 60 años? Miren, todo esto está todo poblado. Acá en el caminito que yo hacía para ir al cementerio. Acá, tomamos la curva, acá en lo de dos negritos mollados, tomamos la curva y era monte, hasta llegar acá. La casa de Tino se la raya, era la última casa. Y Que de tampoco todo el está, campo, no está. Claro, El Tino no está, estaba el negocio acá de los presidentes, la carnicería. Ajá, sí. Y después acá el hospital. Y después estaba la última casita de Don Chacho Lescano. La Verónica, no está la Verónica, mira, ¿ves? Todo esto es cementerio. pero Y bueno, hizo casa ahí. ¿Ah?
Después de las vacas. Esta es la casa de los gallidos, todo eso. Esta es la casa hoy de la Natalia Montenegro. Todos estos árboles están. Este bañito no sé si está. ¿Lo ven el bañito? Bueno. Si vamos, yo he visto que ustedes vean hasta dónde llegaba el pueblo. A pesar de eso, acá hay un montón de lugares que no se ven en la foto, porque es una foto vieja. Pero había casas acá, Había casas. Había casas, para acá, para la tuya. Había casas, yo no sé si esta será la de Doña Alimena. Estaba la casa de Doña Leopolda, la de Doña Georgia, que Más la arriba. compañía, los se quebraban. Acá hay otro camión. Tu compañero. Más para ver tu casa. Y después estaba la de Doña Ezequielía, que eran árboles. ¿Cómo? No, fíjate que Buena pregunta. muy buena. ¿Dónde sacan la foto? Bueno. Cuando esa foto que es la esquina donde el banco ahora, cuando voltearon esa casa, mi papá, yo era chiquito, íbamos y sacábamos, nos daban los adobes, y mi papá hizo un cuartito en el patio de mi casa. Y ahí. Esa es la casa de mi abuelo Luis. Claro, de Don Luis Atay. Ahí estaba la Virgen de la Cueva De la Santa. Cueva Santa, que resultó que era toda una noche, resultó ser una espejo. Laura, una de las casas más viejas puede haber acá sobre la avenida, puede ser la de Doña Tolosita, que ahora está tapada ahí con... Sí, es una de las más Esa es una de viejas. las más viejas. Sí, creo que tenemos en La carnicería que teníamos y después estaba la panadería de don Julio. Bueno, no, lo que le digo que tenían acá hay una señora que me parece que es Cristina Sánchez. Bueno, en esta cuadra es poco lo que vemos, pero bueno, podemos observar acá que la casa de los Barrios Nuevos, que hoy está volteada hasta acá, la palmera está ahí. Doña Edith vivía ahí. Y es la palmera que hoy es gigantesca. Hay una puerta donde nosotros hoy vemos una ventana. Hay una puerta donde hoy vemos una ventana. Y esto es lo que después se volteó para hacer el banco. Todo esto. La policía la vemos igual. Después vamos a ver Ahí está el bar de dos pibes. Don Picio Orona. Sigue estando, y lo que no se ve acá, que hay de pista bailable. Acá está los galpones que hoy es cancha, y esto es Doña Boche, Doña Ñoña, toda la casa de Betty. Bueno, lo que le decía a Ana María era que tenían el cuadro, que creo saber dónde está, que de una virgencita muy religiosa que era de la Cueva Santa. Y un año, que creo que fue en el 40 y pico de los terremotos de San Juan, que destruyeron San Juan, no sé si fue en el 44. Hubo tantos temblores en China, tantos, y la gente estaba tan asustada, por supuesto no sabía que San Juan se estaba destruyendo, que sacaron en procesión, porque era muy milagrosa la virgencita. Sacaron en procesión en la total oscuridad porque no había luz de noche. Hicieron toda una procesión y cuando amaneció se dieron cuenta que habían dejado a la virgencita colgada y habían sacado la espejita. Por eso. Pero la virgencita igual la escuchó porque no se cambió. ¿Cómo es? Sacaron en procesión un espejo, no le
igual, porque debe haber sido un plan nacional o provincial o algo por el estilo. Tan fea. Porque hay varios policías igual, la de Toulouse, por ejemplo, es muy parecida. Bueno, acá vamos a ver algunos detalles que se nos escapan. Esto sí, ya es sitio baldío, la casa de Pelada Serrano, el Mercor, un caballero surge y otro surge acá. ¿Y eso qué Es que el paso Febre. Eso me pasó Febre, el negocio, ya general, Qué va. que tenía puertas para acá y puertas para este otro lado también. La mañana. Claro, esta es la casa de mis abuelos, que un poco se ve, porque tenía muchas plantas, quintas, el cerco, ahí la alcantarilla, hoy casa de la Eugenia acá. El bordo de esta, porque Claro, el borde que está acá, bueno, estos son sauces. Y ahí están algunos de los álamos puestos por mi tío. Esta es la alcantarilla, el fondo de la casa. Esto vendría a ser la casa del tío Gerardo. Después ¿Tu casa? ¿La casa de tu papá? no sé si está por acá, pero debe estar en construcción recién. La problema es Sol y esta María. Claro, este ranchito es la casa de doña. Claro, es la casa de doña Hortensia Faria. Ah, sí, sí. Esta es la casa de doña Hortensia, el barrio de atrás. Ahí había un piquito. Ahí están las casas levantadas, ¿ves? Ahí. Yo sabía ir de la escuela, venía, pasaba por la casa de doña Hortensia, lo visitaba y después seguía para mi casa. Bueno, todo monte. Acá también en Vegalas había unos ranchitos, pero no se lo ve. ¿Sabes qué, Laura? Que pienso que con toda esa fotografía, que no la encontrás así tan fácil, se pueden hacer como una evolución fotográfica. Totalmente. Evolución. Sí. Lo he visto en Empunes, en una casa fotográfica, que tienen todo el puesto y siempre miro y digo, no sé tanto como sé de acá de Chanel de Empunes, pero ahora que veo estas imágenes sería espectacular. Sí. Ahora que tenemos más facilidad. Bueno, acá como ven es la misma imagen, solo que ya está la casa remodelada. Y una sola foto que tenemos para poder decir que tenía agua en la fuente. La fuente. Ese era relleno con sapos. No sé cómo está relleno de sapos. No sé cuál era, nunca la vi fluir, bueno, la viste así. Sé que saltaba. No. Era agua estancada, ¿no? Era nomás pelado, no era con agua. No. Sí, y muchos sapos. Sí. Bueno, porque nosotros en el lugar de juego, los sapos, o sea, todo esto era agua y atrás también tenía agua. Sí, era la vuelta. A la vuelta. Que después rellenaron todo y le hicieron carteles. Lo que queda es el mástil. Claro, que el mástil es parte de lo que ya tenía. Y esto acá ven atrás, el tanque que sigue estando, parte de la casa de los Herrera. Esta casa desapareció. Y todo lo que es los barrios. ¿Cómo se llamaba? Benito. Don Benito Carabajal. Que vendía verduras. Vendía verduras. Nos mandaba a comprar verduras. Era una verdulería. ¿Esto? Bueno. Y acá no están los barrios, ¿ven? Bueno, a ver si tenemos otra foto. Esta foto, que no la van a ver muy bien ahí, que digamos esta es de la década del 20 aproximadamente. Es para que tengan en cuenta, acá hay una de las que pueden irla pasando. Esta foto, en la que yo les paso ahí, está un poquito más limpia, porque lleva un trabajo muy minucioso para limpiar la foto, porque la foto original es prácticamente no se ve nada. Muy viejita.
hace más de 100 años la fotografía. Acá van a ver que tiene, le falta, ¿qué le falta? Las torretas. Las torretas de los costados. Claramente está en construcción todavía la iglesia. Está en funcionamiento ya, pero está en construcción. Ustedes van a ver esas manchitas que ven desde ahí, son los huequitos de los andamios. Todos los huequitos de los andamios, que en la parte de atrás, hasta que la restauraron desde el 11, todavía no tenía, incluso tenía los palos de los andamios. Sí, tenían los palos, sí. Bueno, esta foto, junto con otra que está en un video que hicimos con Leo, que se los voy a pasar para que lo vean, que tiene unos señores parados al frente, son los más antiguos que tenemos en la iglesia. Y es esta parte que está en construcción. Ustedes van a ver que acá está la reja, que yo les decía, Sí. hecha por don Juan Jara, y tiene unos sostén, están ahí sosteniéndola. Y yo, y yo creo que esto, o es uno de los catres que le decía yo para pasar. Ah, mira vos, sí. ¿Ven? Sí. Uno de los molinillos tipo catre Sí. para pasar para la iglesia. No tiene las gradas y tiene acá la base de la cruz, De la que después no sé si la ven ahí, es de madera. Sí. Esta cruz de madera después la sacaron de ahí y la llevaron al alto, a la puerta blanca. Y desapareció porque era de madera. Claro. Y la reemplazaron por la que tenemos ahora, que es como de mármol. Sí. Estos puntitos que les decía yo, no estos, son los huequitos donde iban los palos para sostener los andamios, para que los constructores se pararan y fueran levantando la iglesia. Ustedes tengan en cuenta que la iglesia tiene 37 metros de altura. Es enorme. La parte de atrás, la cruz que vemos, la parte de atrás, y ya después en la clase que viene, cuando nos toca específicamente la iglesia, van a ver que tiene la cruz atrás. Así, tiene como y una crucecita. De ahí se cayó uno de los constructores, por eso está esa cruz ahí. Y se murió. Bueno, ahora vamos a pasar. No sé si tenemos una foto. ¿Quieren que hagamos la actividad o terminamos con lo que...? Les doy un pantallazo general de... ¿dónde están los personajes? Me perdí a mi foto. Bueno, esa foto faltaba. No, yo quiero una foto, que me pasen una foto. No, pásame. Bueno, esa es la foto, esa es la piedra de San Francisco. Esa es la piedra, ¿no? Ponle la piedra. Esa. Esa es la que tenía la F, que no se ve muy bien, FS, que es Francisco, ahí, Francisco y la S de Solano, porque no era santo, entonces no iban a decir esta, bueno, es una foto de gente posando. Sí, porque en esa época todo el que se... Mira el banco de la plaza. Esos bancos de hasta hace poco estuvieron, ¿se acuerdan? No, los personajes históricos que van dentro. Está antes, donde está la foto de Che. Bueno. Acá, ahí. Eso. Bueno, volvemos al principio. Don Sobremonte. Bueno,
Don Sobremonte, don Rafael, no llegó a nuestra zona, lo más cercano que estuvo fue Colonia Carolla. Pero bueno, fue parte importante de nuestro desarrollo como comunidad, como población, porque fue uno de los más interesados. Fue como muy pionero en la época que fue gobernador de Córdoba, porque hizo muchas obras, edilicias, obras públicas, que tienen que ver con todo lo que es la urbanización en la ciudad de Córdoba, y se preocupó también por crear diferentes villas como la nuestra. Pero como ven, en el 97 termina su periodo y en el 96 él presenta todos los papeles para declarar villa. Por eso queda eso almacenado hasta el 55, cuando don Ariel Carlos Guzmán la declara villa. Después tenemos, como para darle un pantallazo general, porque hay personajes como él y como Pancho Ramírez, que vamos a ver más específicamente cuando veamos el Camino Real. Pero son personajes importantes que ustedes tengan en cuenta que el pueblo es un lugar de paso y de tránsito permanente. Es muy probable que haya pasado más personajes históricos. Pero nosotros tenemos constancia de estos. Volvemos a caer a la fuente y tenemos que remitirnos a la hora de hablar de historia. Tenemos que ser responsables con lo que vamos a decir que pasó a San Martín, que fue probable, pero no tenemos un documento fehaciente que nos muestre ese paso. No así con Liniers, que lo toman prisionero en la posta de la Piedrita en 1810, en agosto de 1810, y lo llevan a fusilar, que es el ex virrey héroe de la Reconquista. Y después tenemos ya pasamos por Sobremonte, a don Pancho Ramírez, que también, como un caudillo, si bien era un caudillo entrerriano y andaba por atrás de tomar Córdoba, no deja de ser un personaje que hizo parte de nuestra historia, que pasó por estos lados. Bueno, ya no pasó porque no alcanzó a llegar, lo mataron antes de llegar, o sea, en la esquina. Pero bueno, anduvo por estos caminos y es parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Todo esto lo vamos a ver más específicamente cuando nos toque hablar del Camino Real. Vuelvo a hacer lo mismo. Bueno, acá está don Manuel Belgrano, y ustedes me dirán qué hizo Belgrano. Belgrano lo único que hizo fue pasar por acá, por el Camino Real. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque perdió el equipaje de Belgrano. Perdió parte de su equipaje, porque cuando él pasa ya estaba muy enfermo. Tengan en cuenta que cuando estuvo enfermo, entregó hasta el reloj en parte de pago, y con la mesa de luz, con el mano de la mesa de luz, le hicieron la placa para la tumba, porque no tenía un peso, a pesar de que había donado todos sus sueldos a la escuela y muchas cosas, murió en un techo de pobreza. Y a eso se le suma que cuando vino para Córdoba, cuando vuelve pierde parte de su equipaje y manda cartas preguntando en las postas si no habían visto su equipaje. Y ahí están, esas cartas son el testimonio de que pasó por acá. Le contestan de la posta de las Piedritas y le contestan de la posta de Pozo del Tigre, salvo que haya hecho un salto, pasó por acá. En ese momento la posta de acá no estaba en funcionamiento. Y saltamos ahora a Don Quiroga. Don Facundo tenía un ego muy grande y ya le habían advertido que lo iban a matar. Él iba de Buenos Aires a Santiago, y en el camino de ida de Buenos Aires a Santiago le avisan que lo iban a matar. Y él que contestó, no sé si se acuerdan, pero una contestación muy famosa: no ha nacido todavía quien mate el tigre de los llanos.
aparte de pasar por el camino, los hermanos Santa Fe, que eran los caudillos de Córdoba, y en ese momento estaba de gobernador Vicente, que era el hermano mayor, y tenía 4 hermanos, de los cuales 3 eran sus manos derechas, digamos, eran soldados, caudillos, vivían en Tulumba, tenían campos en Tulumba, tenían campos al sur, cerca del Río Cuarto, y tenían campos por acá cerca del valle. Entonces había una comunicación directa y permanente entre Tulumba, Córdoba, el valle, ida y venida, y todos los soldados, comandantes, y que respondían a estos caudillos, vivían en la zona. Guillermo Santa Fe da la orden de que había que matarlo a Facundo Quirón. Pero ¿qué pasó? Cuando él va de Buenos Aires a Santiago, esto estaba en plena joda en unas calles cuadreras acá en Chañar. Santos Pérez, que era el quien tenía que matarlo, estaba. Y esa calle no le habían durado sus buenos días. Las calles cuadreras bien regalistas y todo lo demás en San Francisco de Chañar. Entonces, no se cumple con la orden y deciden esperar a que vuelva. Cuando vuelve a Buenos Aires, de Santiago a Buenos Aires, ya ahí sí lo estaban esperando el barrio Callaco para matarlo. Lo mataron a él y lo mataron a toda la comitiva, incluido el niñito que los acompañaba, que era el postillón de 12 años. Bueno, ese es el nexo que tenemos con, también lo vamos a profundizar un poquito más en la clase que viene. ¿Era que volvía a los caballos? Era el que iba de posta en posta, por lo general era un muchachito, siempre muy jovencito. Se usaba mucho los niños para este tipo de cosas, pero la función de ellos era acompañar de posta a la siguiente posta con los caballos descansados y de allá volverse con los caballos propios. ¿Sí? Y, o sea, en una posta le prestaban los caballos descansados a los viajeros y ahí iban hasta la siguiente posta donde desmontaban, seguían con los caballos de esa posta y se volvía el postillón con los caballitos de la posta. Muchas veces los largaban, los caballos se volvían solos, pero la mayoría de la gente tenía estos niñitos que trabajaban de eso. De hecho, uno de ellos fue el que lo entrega al niñez. Uno de los chiquitos de estos lo ve esconderse en unos cuartos por ahí en la piernita, y cuando vienen a buscarlo, él le dice, estaba solo escondido. Bueno, este otro personaje que no hemos tenido mucho en cuenta es el gobernador de la provincia de Córdoba, Ramón J. Cárcano. Don Cárcano era nieto de una señora, o sea, su madre era César, de los César de Chañar. Por eso les digo, ya empiezan a aparecer los César. Su madre era César y él pasaba grandes temporadas de vacaciones en la casa de sus abuelos acá en el pueblo. Pero para la época de la fiebre amarilla en Córdoba, aproximadamente en 1871, que él tendría como unos 10, 12 años, los padres deciden sacarlo del lugar de peligro que era la ciudad y traerlo a la casa de los abuelos. Pero bueno, no se acababa la epidemia, así que empezó sus primeras letras, empezó la escuela acá. Y gracias al testimonio de él, que escribe un libro que se llama Mis primeros 80 años, cuenta cómo era la escuela en Chañar. No es la escuela que conocemos hoy, era una escuela que se supone estaba cerca de tu casa, por ahí, o por esta zona. Le decían, él cuenta que tiene una gran puerta de alcazón con 2 ventanas y un cántaro de agua con un porongo para servirse del agua y tomar. Y las puertas siempre abiertas, y el maestro, da el nombre, no me lo acuerdo, le dicen el sapo peludo de ellos, porque habla en falsete cuando es muy finito, y cuando se enoja grita en falsete.
como era gordo, pelado, y hablaba así, le clavaron el apodo. Debe ser que eso existe desde hace muchos años. Así que él cuenta todas esas anécdotas en su libro. Y bueno, este personaje histórico tuvo su parte de su niñez acá en el pueblo. Y bueno, fue parte muy importante porque aparte escribió libros, fue un estudioso bastante interesante en la historia de la Argentina. Y este personaje que además de decirle quién es, don Ernesto Guevara de la Serna. Don Ernestito Guevara de la Serna, él estudiaba, cuando apareció acá, estudiaba todavía medicina y estaba acá su amigo Granado, Alberto Granado, de bioquímico. Era más amigo del hermano que de él, porque era más grande, estaba de hecho recibido. Y cuando vino, cuando se enteró que estaba acá, vino a visitarlo en su bicimoto, que era una bicicleta con motor. Tenemos las crónicas también de cómo llega en la bicimoto, porque le escribe una carta con todas las peripecias que sufre hasta llegar acá. Estuvo aproximadamente una semana, le interesaba mucho el tema de la lepra y hizo muchos amigos acá en el pueblo. En el transcurso de esa semana, porque se le rompió la moto, tuvieron que ayudarle, después lo acompañaron al campo de agua para llevarlo a la moto y que pudiera salir el camino. Incluso don Juan Pablo Arona cuenta de que estuvo en su casamiento medio decorado, en su primer casamiento. Hay una serie de cuestiones que cuando vamos a la parte turística, histórica, no tenemos que olvidar el objetivo principal, son muy buenos para tener en cuenta y hay mucho para trabajar y desarrollar con respecto a todas estas cosas. Pero bueno, importante es que lo tengamos en cuenta. Ahora, dejando de lado los personajes históricos, yo les haré traer una foto y acá me va a explicar bien porque yo no manejo mucho el asunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O lo dejamos si se quieren ir, porque la idea era poder ver, ¿tenés alguna de las imágenes que voy a decir? La idea era poder ver en esta imagen cómo sería hace 100 años atrás ese lugar, como yo les decía. Ponerlo en ChatGPT, así se dice, bueno, y pedirle que de esa foto la haga con las veredas altas, como yo les decía, algún farolito en una pared, calles de tierra, huellas de carro. Nosotros habíamos en un principio pedido que sean con una bomba de agua, pero no una bomba de agua en el medio. Es la esquina del Sergio Monte hoy. También, sin saber el nombre, le habíamos puesto para atar un caballo, pero bueno, no hizo nada. Pero más o menos la otra que habías hecho en la esquina de tu casa, esta. Bueno, es basada en una foto que, bueno, saquemos la bomba, no la mismo. A ver si se dan cuenta qué casa es, porque la tienen muy cerca. Sí. ¿Qué casa es? Sí, casa de la Roja. Claro, lo que pasa es que son lo que hemos vivido Chañar sin asfalto. Lo que hemos vivido Chañar sin asfalto, que somos muchos, porque nos ha tocado, hemos vivido las veredas altas. Y todavía conservamos la casa. Mi casa tiene la vereda alta. Y era más. Tiene la derecha ahí la escalera. Claro, ahí ve. Claro. Tiene ese tal.
y era más alta. La vereda yo les decía a Anaí, de la bajada ahí de la previa para abajo, eran altas esas veredas. Había que levantar bastante la pierna para subir a la vereda. Y claro, había mucho barro, cuando llovía, las calles se convertían en ríos, chicos, entonces era como que para que no entrara el agua en las casas debe estar. Sí, iba. Ahí en Tulumba era Claro. en Tulumba, que es el centro histórico, ahí tenés como 50, 60 Sí, así era acá. Y justamente calle en Pedra, entonces cuando llueve, ríos. Claro, ahí era el empedrado, no sé si habrá sido en esa época duro, pero acá no. Entonces cuando llovía eran ríos, ¿te acordás de que? Sí, era lindo porque había barquitos y todo eso, pero era barro. Bueno, era más o menos para que ustedes investiguen, se pongan a ver y digan, bueno, a ver, en esta esquina que podemos llegar a ver, que podemos llegar a transformar, mirándolo con un poquito más de antigüedad. Bueno, si tiene la aplicación esta de chat, ese lo vi. Y si te me han llamado ¿No puede pasar el grupo? el grupo, las fotos que pasan todo ahí. Bueno, si tienen la aplicación, seguramente la tienen porque todos han hecho. Cuando salió de moda la imagen animada, la familia animada, ¿se acuerdan? Todos ponían las fotitos del estilo Simpson, el estilo Hitler. Bueno, ahí va a estar una aplicación de chance que no se ve, pero ahí, es el logito, bueno, o si no lo dejamos porque está ChatGPT, acá está escrito. Y lo que van a hacer es, van a ver que abajo en un costadito tienen una fotito. Tienen una imagen de dos fotitos. Que a mí me sale como un mapa en el compu. Y cargan ahí a agregar foto archivo. No sé si la tienen a mano. Cuando pongan a agregar foto archivo, van a elegir la foto que sacaron. Van a elegir la foto que sacaron de esa esquina icónica y le van a agregar el texto que les acabo de pasar al grupo, copiar, pegar. Fíjense en el grupo de WhatsApp, les pasé un texto. Bueno, lo copian ese texto que dice chat convierte esta imagen en una imagen estilo 1900, lo copian, lo pegan sobre la foto y ponen enviar. Bueno, por ejemplo, yo puse, ya me copié y puse un montón de imágenes, pero lo último que puse fue esta de la esquina de la radio La Plaza y el mercadito de los hermanos. Y escribí el texto, toma esta imagen y conviértela en una y van a ver que al cabo de unos 5 minutos les va a tirar la imagen que hizo. Bueno, está tirando lindo, ¿no? Bueno, es como bastante interesante lo que hacen. Bueno, pero la clase que viene se Cuando la tenga lista, la descargo y la paso al grupo. Así chumbeando. Ahorita le pasa porque Bueno, chicos, mientras esperamos que se cargue, les voy diciendo, bueno, nos estaremos viendo la clase que viene. Probablemente les prepare algo también como tarea para la clase que viene, para que vamos viendo. Y no sé si la clase que viene nos toca la salida. Salida, ¿verdad? Bueno. La clase que viene, que tenemos el concepto de patrimonio material, inmaterial y natural, para
salidas no lo podemos hacer en estos horarios. Así que vamos a ir viendo cómo coordinamos durante la semana para ¿qué estaba claro, por ahí si pudiera con la siesta, estaría bueno, lo vamos a ir viendo en el grupo, ¿ah? Porque por ahí incluso podemos hacer 2 salidas. Me está pidiendo plata para hacerme la imagen, claro. Y otro grupo que no pueda, lo hacemos en diferentes turnos, ¿ah? Pero estaría bueno que diéramos una guachita para poder ver más el sitio, porque hay muchas cosas que por ahí, desde acá, no es lo mismo que estando viéndonos en situ. Así que bueno, lo vamos a ir viendo en la semana. No se olviden de pasar las imágenes y bueno, espero que le hayan pasado lindo. Anoten las dudas que se vayan presentando, así les van a la clase que viene. Y muchas gracias por venir.